Hoy en día, la música clásica es sinónimo de silencio sepulcral, bibliotecas y una concentración profunda. De hecho, según una encuesta del año 2023 publicada en el diario El Clarín de Argentina, la música clásica lidera como el estilo musical de preferencia para estudiar. Existe en el imaginario colectivo una fuerte relación entre la concentración y el estudio y la música clásica. Pero, ¿y si te dijera que la música clásica en realidad fue compuesta para todo lo contrario? ¿Qué pasaría si te dijera si gran parte de la música que usas para concentrarte en realidad fue hecha para combatir con banquetes ruidosos y de alguna forma robar la atención? Seguramente Mozart se sentiría insultado al saber que usamos su genialidad como un simple sedante, una pastillita para el enfoque. Porque él no escribía para que te quedaras en silencio, sino que él estaba combatiendo ante el estruendo de una sociedad que estaba brindando, conversando y gritando mientras escuchaba su música. Así, ¿qué será que hoy día estamos escuchando la música clásica al revés? Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. En este episodio haremos un pequeño viaje a los palacios más ruidosos para entender por qué esta música sufrió un cambio. Es decir, al principio era para quitar la atención y ahora nosotros la usamos para concentrarnos. Y además, el cómo elegir la música correcta para estudiar o concentrarte puede literalmente hackear tu cerebro. Prepárate porque probablemente cambie la forma en que veas la música clásica. Y además, si te quedas hasta el final, te voy a dejar un pequeño regalo. Retrocedamos a 1741, una época sin Spotify, sin tocadiscos, sin grabaciones musicales. Es decir, si querías música, debía haber un músico y un instrumento en tal sala. Y en este escenario aparece Johann Sebastian Bach. Existe una historia fascinante que también los historiadores dudan de su veracidad tras una de sus grandes obras, las variaciones Goldberg. Se dice que un conde llamado Keyserling, debido a su insomnio muy fuerte, que no podía dormir en las noches, le pide a Bach que le componga un set de variaciones que sean suaves y alegres para así poder conciliar el sueño. Y quien las interpretaba era el clavecinista del conde, llamado Goldberg. Por un lado, a Bach no le gustaba para nada hacer las cosas a media. Lo curioso es que él siempre intentaba evitar componer variaciones porque las consideraba una tarea media ingrata. Para un genio como él, decía que las variaciones era someterse a la misma base armónica una y otra vez. Era como pedir a un arquitecto que diseñara casa bajo las mismas dimensiones de cimientos. Sin embargo, aceptó el reto y las publicó más tarde bajo el título de Práctica para teclado. Así que Bach transformó ese reto supuestamente tedioso en una obra maestra. Toda esta historia del insomnio y del conde Keyserling llega hasta nosotros gracias a Forkel, un biógrafo de Bach que en 1802 publica esta biografía bajo los testimonios de los hijos del propio Bach. ¿Creen que realmente fue un remedio para el sueño de un aristócrata? ¿O solamente esta historia fue creada para humanizar al genio? Aunque los historiadores fueron encontrando algunas inconsistencias, eso se deja para otra historia. Así que vamos a la música. Al escuchar el aria, probablemente pensemos que en realidad fue hecha para hacer dormir a alguien. Es una melodía bien suave, bien tierna. Pero al llegar a la primera variación, aquí el panorama cambió totalmente. O sea, a mí me ponen esa música y me levanto de la cama en 2 segundos. Había otro estilo interesante en el periodo barroco llamado Tafelmusik, que significa música de mesa. Aquí el compositor
tenía una misión en especial. Debía escribir algo lo suficientemente elegante para un banquete, por ejemplo, o una ceremonia civil, sabiendo de antemano que probablemente la gente no iba a poner atención a su música. Este estilo musical era el acompañamiento refinado por excelencia. Figuras como George Philip Telemann elevaron este género a otro nivel, lo desarrollaron muy bien. Pero tampoco hay que confundirnos, porque tampoco era música para ascensor. En ciudades como Hamburgo, esta música era un sinónimo de estatus social. Por ejemplo, se utilizaba en banquetes cívicos para poder impresionar a los invitados de la ceremonia. Pero hay un detalle aquí que nosotros de alguna forma no solemos imaginar de la sociedad de hace 300 años atrás. El ambiente de estas fiestas no era precisamente calmado. Entre platos el aire se llenaba de brindis escandalosos, debates acalorados, incluso en la ceremonia efectuaban cañonazos. Entonces imagínate como músico intentar mantener el ritmo de una melodía mientras al otro lado del patio o del edificio se están tirando cañones para celebrar algún hito importante. Así que lo curioso de este género es que en realidad fue hecho como una música para segundo plano. Era para que la gente pudiera efectuar otras tareas y pudiera estar conversando. Así que los compositores estructuraban esta música para ser constante y agradable, pero nunca invasiva ni nunca tratar de interrumpir la mente del oyente. Por eso, si lo que buscas es concentrarte, este tipo de música puede ser de gran ayuda. Así que, al igual que los aristócratas la usaban para conversar y celebrar, tú también podrías usarla para estudiar como segundo plano. En 1959, el psicólogo búlgaro Georgi Lozanov creó un modelo de aprendizaje basado en la música barroca lenta. En toda su investigación descubrió que esta música inducía a un estado de relajación activa, lo cual supuestamente era ideal para estudiar y aprender. Y la razón es que el ritmo general de esta música son 60 pulsos por minuto, igualmente a la cantidad de latidos del corazón de una persona que está relajado. Es en base a toda una teoría neurocientífica. Decía que al mantener más o menos los mismos pulsos por minuto, podía sincronizar la música y nuestro cuerpo. Sin embargo, hay cierta música barroca que podría secuestrar nuestra mente. Como menciona Oliver Sacks en su libro Musicofilia, hay obras como El arte de la fuga de Johann Sebastian Bach que pide 100% del cerebro para poder escucharla y comprenderla. Así que si lo que realmente necesitas es estudiar, fugas como las que compuso Bach, que se basan en la técnica del contrapunto, es decir, muchas voces hablando y sincronizándose al mismo tiempo, tu cerebro va a estar luchando por entrelazar las voces y no va a estar 100% disponible para el aprendizaje. Y aquí llegamos al gran mito, el efecto Mozart. Me imagino que ya han escuchado estas dos palabras, efecto Mozart. ¿Y de dónde salió? En 1993, el mundo enloqueció con un estudio que afirmaba que escuchar a Mozart te hacía literalmente más inteligente. Pero para decepción de los amantes de Mozart, esto en realidad fue solamente marketing. ¿Qué fue realmente este experimento? A un grupo de universitarios le hicieron escuchar la sonata para dos pianos en re mayor, que es la K448. Y luego de escucharla mostraron una mejora temporal, que fue solamente de 15 minutos, en tareas espaciotemporales. Por ejemplo, resolver acertijos visuales. Así que en realidad no tenía nada que ver con volverse inteligente de la noche a la mañana por escuchar Mozart. La noticia con el tiempo se deformó tanto que el mismo gobernador de Georgia llegó a proponer el envío de CDs musicales con la música de Mozart para los recién nacidos.
porque supuestamente si los bebés escuchaban Mozart se iban a ser más inteligentes. Pero la única verdad comprobada por la neurociencia es que tocar un instrumento y desarrollar esa habilidad, eso sí te va a hacer más inteligente, pero no escuchar Mozart simplemente por escuchar. Como hemos visto, la música solía ser un fondo para la actividad humana. Pero el formato de concierto cambió mucho a lo que conocemos hoy día, es decir, todos en silencio mientras el músico toca. ¿En qué momento cambió todo esto? ¿Quién en el fondo nos obligó a callarnos? Esa persona fue Ludwig van Beethoven. Antes de él, el público deambulaba, charlaba, jugaba hasta las cartas mientras los músicos tocaban, no se les daba atención. Pero Beethoven cambió las reglas del juego. Él exigía ser escuchado con devoción absoluta. Y aquí reside el peligro de intentar estudiar escuchando música romántica como la de Beethoven. Beethoven en realidad compuso su música para poder manipular las emociones, porque en un momento te entrega un silencio y después de 2 segundos lo rompe absolutamente con un acorde fortísimo. Así que si intentas estudiar con alguna composición de Beethoven o alguna de sus sinfonías, quizás no sea buena idea si quieres maximizar los efectos del aprendizaje. En el siglo XX hubo una persona que intentó cambiar lo que Beethoven hizo. Es decir, quería que volviera un poco a lo que era antes. Que la música estuviera ahí como si fuera una silla y que la gente pudiera hacer sus actividades normalmente sin estar prestando atención a la música. Este hombre fue Erik Satie. Él creó la música de mobiliario. Para este compositor, la música debía funcionar como un fondo atmosférico, es decir, que estuviera ahí, que lo sintiéramos, pero que en realidad no le prestáramos atención. En este caso, el compositor te pide explícitamente que hagas otras actividades mientras escuchas su música de mobiliario. De hecho, muchas de sus canciones tienen en sus referencias para qué actividad estaba hecha. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Si lo que realmente quieres es poner máxima atención al estudio, busca compositores que diseñaron su obra para ser escuchada en segundo plano, como Telemann y su Tafelmusik o Erik Satie y su música de mobiliario. Ahora, si realmente quieres escuchar el contrapunto de Bach, alguna de sus obras como Fugas, o escuchar alguna sonata de piano de Beethoven o alguna de sus sinfonías, lo mejor es que te prepares un café o tomes una copita de vino, te sientes, o en la posición que más te sientas cómodo, te pongas a escuchar su música. Claro, al final la percepción personal es la que manda. Yo conozco gente que me dice que pone reggaetón o hasta heavy metal para estudiar. Pero ahí van ellos y si a ellos les sirve, bueno, ellos sabrán finalmente con qué música estudian. Y antes de terminar el videito, te dejo el regalito que mencioné al principio del video. Esta es una playlist de Spotify con una recolección de música, de acuerdo a todo lo que aprendimos hoy día, para que la puedas usar y estudiar si es que tú deseas. Escogí piezas que no secuestraran tu cerebro y pudieras dedicarte en mayor parte al aprendizaje y al estudio. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.